Imagina descubrir que los dos niños más piadosos de todo el seminario habían estado practicando rituales satánicos en el sótano de la capilla, utilizando reliquias sagradas para invocar entidades que ningún cristiano debería atreverse a nombrar. Eso fue exactamente lo que el Seminario San Carlos de Lima descubrió en la madrugada de octubre de 1743. Pero antes de adentrarnos en esta historia, que desafiará todo lo que creías saber sobre la inocencia infantil y la pureza religiosa, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás relatos que en ningún otro lugar se atreven a contar. Dale like a este video si disfrutas de los misterios que ponen la piel de gallina y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. Queremos saber cuántos valientes se atreven a acompañarnos hasta el final de una historia como esta. Ahora sí, prepárate para conocer la verdad detrás de los niños más temidos del Virreinato del Perú. En el año 1742, Lima era la ciudad más importante del Virreinato del Perú, una metrópoli colonial que rivalizaba en esplendor con cualquier capital europea. Sus calles empedradas resonaban con el constante repique de campanas de sus numerosas iglesias, conventos y seminarios, creando una sinfonía sagrada que envolvía la ciudad desde el alba hasta el anochecer. Entre estas instituciones religiosas, el Seminario San Carlos se destacaba como la más prestigiosa escuela de formación sacerdotal de toda la América del Sur. Fundado en 1625 por el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero, el seminario ocupaba un complejo arquitectónico impresionante en el corazón de Lima, con sus muros de adobe y piedra que se alzaban como un bastión de la fe católica en el Nuevo Mundo. El edificio principal, de 3 plantas, rodeaba un claustro central, donde una fuente de mármol proporcionaba el sonido constante del agua corriente que se mezclaba con los murmullos de las oraciones matutinas. Los pasillos estaban decorados con pinturas de la escuela limeña que representaban escenas de la vida de santos y mártires, mientras que los suelos de baldosas de barro cocido habían sido pulidos por las pisadas de generaciones de futuros sacerdotes. La capilla del seminario era una obra maestra del arte colonial, con un altar mayor tallado en cedro y recubierto de pan de oro, donde brillaban reliquias traídas directamente desde Roma. Los vitrales, manufacturados en España específicamente para el seminario, proyectaban arcoíris de colores sobre los bancos de madera durante las horas de oración, creando una atmósfera de solemnidad mística que inspiraba reverencia incluso en los visitantes más escépticos. En 1742, el seminario albergaba a 120 estudiantes divididos en diferentes niveles de formación, desde niños de 10 años que apenas comenzaban su educación básica, hasta jóvenes de 25 años que se preparaban para la ordenación sacerdotal. La disciplina era estricta pero justa, con horarios que comenzaban a las 4 de la madrugada con laudes y se extendían hasta las 9 de la noche con completas. El padre rector, Monseñor Francisco de Castilla y Zamora, era un hombre de 58 años que había dedicado toda su vida adulta a la formación de sacerdotes. Alto y delgado, con cabello completamente blanco y ojos oscuros que parecían leer directamente en el alma, poseía una reputación de santidad que se extendía por todo el virreinato. Se decía que podía identificar instantáneamente a aquellos jóvenes que tenían verdadera vocación religiosa, distinguiéndolos de quienes simplemente buscaban la seguridad económica que ofrecía el sacerdocio. Fue en este ambiente de disciplina sagrada y formación espiritual que llegaron, en marzo de 1742, 2 hermanos gemelos que cambiarían para siempre la historia del Seminario San Carlos. Tomás y Miguel Herrera tenían apenas 12 años cuando fueron presentados ante Monseñor de Castilla por su tío, don Rodrigo Herrera, un acaudalado comerciante de textiles que había decidido dedicar a sus sobrinos huérfanos al servicio de Dios.
Los gemelos eran extraordinariamente hermosos, con rasgos que parecían tallados por un escultor renacentista. Cabello negro azabache, ojos de un verde intenso poco común en la población criolla, y una simetría facial tan perfecta que resultaba casi inquietante. Vestidos con ropas sencillas pero bien confeccionadas, se presentaron ante el rector con una humildad y una compostura que impresionaron inmediatamente a todos los presentes. Monseñor, había dicho don Rodrigo durante la entrevista inicial, estos niños han mostrado desde pequeños una devoción religiosa que raya en lo sobrenatural. Conocen de memoria pasajes completos de las Escrituras, pasan horas en oración espontánea, y han manifestado lo que solo puedo describir como dones espirituales extraordinarios. Creo sinceramente que Dios los ha destinado para algo especial. Monseñor de Castilla examinó cuidadosamente a los hermanos durante esa primera entrevista. Les hizo preguntas sobre doctrina básica, sobre sus motivaciones para ingresar al seminario y sobre sus experiencias espirituales previas. Las respuestas de ambos niños fueron tan maduras y profundas que el rector se sintió genuinamente impresionado. Tomás, que parecía ser el líder natural de los dos, habló con elocuencia sobre su deseo de servir a Dios y de ayudar a las almas necesitadas. Miguel, más silencioso pero igualmente articulado cuando hablaba, expresó una comprensión de la teología mística que resultaba sorprendente en alguien tan joven. «Padre rector», dijo Tomás con una voz clara que llenaba la oficina, «desde que tengo memoria, he sentido la presencia de Dios hablándome durante mis oraciones. Me dice que mi hermano y yo tenemos una misión especial en este mundo, algo que solo podremos cumplir si nos preparamos adecuadamente en su santo seminario». Miguel añadió, con una intensidad que contrastaba con su aparente timidez, «Las almas de los muertos nos visitan, Monseñor. Nos hablan de sus tormentos en el purgatorio y nos suplican que oremos por ellas. Queremos aprender todo lo necesario para poder ayudarlas mejor». Estas declaraciones, lejos de alarmar al rector, lo llenaron de esperanza. En su experiencia de décadas formando sacerdotes, había aprendido que los verdaderos místicos a menudo manifestaban dones espirituales desde edad temprana. La capacidad de los gemelos para comunicarse con almas del purgatorio, si era auténtica, representaba un don extraordinario que podría ser canalizado hacia el bien de la Iglesia. Los primeros 6 meses de los gemelos Herrera en el Seminario San Carlos fueron ejemplares en todos los sentidos. Se destacaron inmediatamente como los estudiantes más brillantes de su generación, absorbiendo conocimientos de latín, filosofía, teología y historia eclesiástica con una facilidad que asombraba a sus profesores. El padre Jerónimo Valdés, profesor de latín y gramática, comentaba regularmente sobre la capacidad excepcional de los hermanos. «En mis 20 años enseñando en este seminario, nunca he visto estudiantes que dominen el latín clásico con tal naturalidad. No solo traducen textos complejos sin dificultad, sino que componen oraciones originales con una elegancia que rivalizaría con la de Cicerón». Pero no era solo su brillantez académica lo que los distinguía. Su comportamiento durante las actividades espirituales era igualmente impresionante. Durante la misa diaria, permanecían en oración profunda, completamente absortos en contemplación. Sus compañeros de dormitorio reportaban que a menudo los encontraban arrodillados junto a sus camas a altas horas de la madrugada, murmurando oraciones en latín, con una devoción que inspiraba a otros estudiantes a intensificar sus propias prácticas espirituales. Los gemelos habían desarrollado también una rutina especial de ayuno y penitencia que iba más allá de lo requerido por las reglas del seminario. Comían apenas lo mínimo necesario para sobrevivir, donaban sus raciones adicionales a estudiantes más pobres y se flagelaban regularmente como forma de purificación espiritual. «Son verdaderos santos en formación»,
declaró el padre Miguel Santos, el director espiritual del seminario, durante una reunión de la facultad. Su humildad, su caridad hacia otros estudiantes y su dedicación a la oración son ejemplos que todos deberíamos imitar. He recomendado al rector que se considere acelerar su formación, ya que demuestran una madurez espiritual que normalmente toma años desarrollar. Sin embargo, algunos miembros de la facultad comenzaron a notar ciertos aspectos del comportamiento de los gemelos que, aunque no necesariamente problemáticos, resultaban inquietantes. El hermano Francisco Mendoza, encargado de la limpieza de los dormitorios, reportó que la celda de los Herrera siempre tenía un olor extraño, dulzón pero penetrante, que no podía identificar. Además, varios estudiantes mencionaron que los gemelos tenían la costumbre de mantener conversaciones susurradas en un idioma que no podían reconocer. Cuando se les preguntaba al respecto, Tomás y Miguel explicaban que estaban practicando hebreo bíblico para poder leer las escrituras en su idioma original. Una explicación que, aunque plausible, no convencía completamente a quienes los escuchaban. El primer incidente que despertó sospechas serias ocurrió en septiembre de 1742, durante la festividad de San Miguel Arcángel. Los gemelos habían sido seleccionados para participar en una procesión especial en honor del santo, llevando incensarios durante la ceremonia en la capilla principal del seminario. Durante el momento más solemne de la liturgia, cuando el coro cantaba el Sanctus y todo el seminario estaba sumido en oración profunda, algo extraordinario ocurrió. Los gemelos, que flanqueaban el altar principal, comenzaron a brillar con una luz suave, pero claramente visible, que emanaba de sus rostros y manos. Al principio, los asistentes interpretaron este fenómeno como un milagro, una manifestación visible de la santidad de estos jóvenes excepcionales. Murmullos de asombro y veneración se extendieron por la capilla, y varios seminaristas se postraron espontáneamente ante lo que parecía ser una intervención divina directa. Pero el padre Valdés, que observaba desde el coro, notó algo que lo perturbó profundamente. La expresión en los rostros de los gemelos, mientras brillaban, no era de éxtasis espiritual o humildad devota. Era de satisfacción intensa, casi de triunfo, como si hubieran logrado algo que habían estado planeando cuidadosamente. Más inquietante aún, fue lo que ocurrió inmediatamente después del fenómeno luminoso. 3 estudiantes que se habían acercado más a los gemelos durante el incidente comenzaron a mostrar síntomas extraños, dolores de cabeza severos, náuseas, y lo más perturbador de todo, pesadillas vívidas que persistieron durante semanas. Andrés Maldonado, un estudiante de 16 años que había estado arrodillado directamente frente a los gemelos durante el fenómeno, describió sus sueños en términos que alarmaron profundamente a sus confesores. Veo figuras oscuras que hablan en lenguas extrañas, me muestran libros escritos con sangre y me prometen conocimientos que ningún cristiano debería poseer. Despierto cada mañana sintiendo como si hubiera traicionado a Dios, aunque no recuerdo haber hecho nada malo. Preocupado por estos desarrollos, Monseñor de Castilla decidió iniciar una investigación discreta sobre los gemelos Herrera. Su instinto pastoral le decía que algo no estaba bien, pero también se daba cuenta de que podría estar enfrentando fenómenos sobrenaturales que requerían un manejo extremadamente cuidadoso. Comenzó consultando con expertos en fenómenos místicos de otros seminarios y conventos de Lima. La respuesta fue unánime: manifestaciones luminosas en personas tan jóvenes, especialmente cuando estaban acompañadas de efectos negativos en otros. Eran signos que requerían investigación inmediata por especialistas en discernimiento de espíritus. Siguiendo esta recomendación, el rector solicitó la asistencia del padre Ignacio de Loyola Carvajal, un jesuita especialista en fenómenos extraordinarios que había estudiado casos similares en España y México. El padre Carvajal llegó al seminario San Carlos en octubre de 1742,
presentándose oficialmente como un profesor visitante de teología mística. Durante las siguientes semanas, el padre Carvajal observó cuidadosamente a los gemelos, tanto durante actividades públicas como en entrevistas privadas, que diseñó para evaluar su estado espiritual. Sus conclusiones fueron inquietantes. Estos niños poseen conocimientos que están muy por encima de lo que deberían saber a su edad, reportó confidencialmente al rector. No me refiero solo a conocimientos académicos, sino a información específica sobre rituales, invocaciones y prácticas que están claramente fuera del ámbito de la ortodoxia católica. Cuando les hago preguntas aparentemente inocentes sobre ciertos temas, sus respuestas revelan una familiaridad con textos y tradiciones que definitivamente no han aprendido en este seminario. Más preocupante aún, fue el descubrimiento de que los gemelos parecían tener acceso a información que no tenían manera de conocer por medios naturales. Durante una conversación casual, Miguel había mencionado detalles específicos sobre la vida privada del padre Carvajal que éste nunca había compartido con nadie en Lima, incluyendo pecados de su juventud que solo había confesado décadas antes en España. «Padre», le había dicho Miguel con esa sonrisa inquietante que estaba comenzando a caracterizar sus interacciones con los adultos. «Sabemos que usted también ha sentido la llamada de conocimientos más profundos. Hay verdades que la Iglesia mantiene ocultas de sus sacerdotes ordinarios, pero nosotros podemos mostrarle el camino hacia una comprensión más completa de los misterios divinos». La confirmación de las sospechas más terribles llegó cuando el hermano Mendoza, durante una de sus rondas nocturnas de limpieza, descubrió a los gemelos fuera de sus celdas a las 2 de la madrugada. Los siguió discretamente y los vio dirigirse hacia el sótano de la capilla, un área que normalmente estaba cerrada y que solo se utilizaba para almacenar objetos litúrgicos antiguos. Escondido detrás de una columna, el hermano Mendoza fue testigo de una escena que lo llenó de horror. Los gemelos habían convertido una sección del sótano en lo que solo podía describirse como un altar satánico. Habían dispuesto reliquias sagradas robadas de la capilla principal en configuraciones blasfemas. Habían dibujado símbolos extraños en el suelo con lo que parecía ser sangre, y estaban realizando una ceremonia que involucraba invocaciones en un idioma que definitivamente no era latín, griego o hebreo. Lo más perturbador de todo era que los gemelos no estaban solos. Figuras sombrías que el hermano Mendoza no podía distinguir claramente parecían estar presentes en la ceremonia, respondiendo a las invocaciones de los niños con sonidos que helaban la sangre. «Vi cosas que no deberían existir», reportaría más tarde el hermano Mendoza en un testimonio que se conserva en los archivos secretos del Arzobispado de Lima. Los niños hablaban con entidades que no eran humanas, y estas entidades les respondían. Había una presencia maligna en esa habitación que era casi tangible, como un peso en el aire que hacía difícil respirar. Cuando la ceremonia terminó, aproximadamente 1 hora después, los gemelos recogieron cuidadosamente todos los elementos utilizados y regresaron a sus celdas como si nada hubiera ocurrido. El hermano Mendoza esperó hasta estar seguro de que se habían retirado. Luego examinó el sitio donde había ocurrido el ritual. El suelo mostraba marcas de quemaduras en patrones que formaban símbolos que no podía reconocer. Había un olor a azufre que persistía a pesar de la ventilación del sótano, y varias de las reliquias sagradas que habían sido utilizadas mostraban signos de daño que no habían estado presentes el día anterior. Armado con esta evidencia, Monseñor de Castilla decidió que había llegado el momento de confrontar directamente a los gemelos, pero también se daba cuenta de que estaba enfrentando algo que iba mucho más allá de simple mala conducta estudiantil. Si los hermanos Herrera efectivamente estaban practicando rituales satánicos y tenían contacto con entidades demoníacas, una confrontación mal manejada podría tener consecuencias devastadoras para todo el seminario. En consulta con el padre Carvajal y con la autorización directa del arzobispo de Lima,
se decidió realizar lo que técnicamente se conocía como una investigación eclesiástica formal de los gemelos. Esto implicaba entrevistas bajo juramento, examen de sus posesiones personales y la aplicación de pruebas específicas diseñadas para detectar influencia demoníaca. La investigación comenzó el 10 de octubre de 1743, exactamente un año después de la llegada del padre Carvajal. Los gemelos fueron convocados por separado a la oficina del rector, donde se les informó que habían surgido preocupaciones sobre ciertas actividades y que era necesario aclarar la situación. La reacción de Tomás fue inmediata y reveladora. En lugar de mostrar sorpresa o confusión, sonrió con una expresión que el padre Carvajal describió más tarde como triunfante, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Sabíamos que eventualmente nos descubrirían, dijo Tomás con una calma que resultaba escalofriante en un niño de 13 años. Pero ya es demasiado tarde para detener lo que hemos comenzado aquí. Cuando se le preguntó qué quería decir con esas palabras, Tomás continuó: este seminario ha sido consagrado para un propósito más alto del que ustedes imaginan. Las entidades con las que hemos estado en comunicación han encontrado en esta institución un punto de entrada al mundo físico que no habían tenido durante siglos. Ya no somos simplemente dos estudiantes haciendo travesuras nocturnas. Somos instrumentos de fuerzas que trascienden su comprensión limitada del bien y el mal. Lo que los gemelos revelaron durante los siguientes días de interrogatorio superó las peores expectativas de los investigadores. No se trataba de dos niños que habían sido corrompidos por influencias malignas, sino de individuos que habían llegado al seminario con una agenda específica y deliberada. Según su propio testimonio, Tomás y Miguel habían sido elegidos desde su nacimiento por entidades que ellos se referían como los antiguos para servir como puentes entre el mundo espiritual y el físico. Su aparente piedad y devoción religiosa habían sido una fachada cuidadosamente construida para ganar acceso a uno de los centros de poder espiritual más importantes de América del Sur. Su seminario fue construido sobre terreno sagrado, explicó Miguel durante uno de sus interrogatorios, pero no sagrado para su Dios cristiano. Mucho antes de que llegaran los españoles, este lugar era un centro ceremonial donde los sacerdotes precolombinos mantenían comunicación con entidades espirituales poderosas. Esas entidades nunca se fueron, simplemente esperaron la oportunidad correcta para restablecer su presencia. Los gemelos describieron cómo, durante sus meses en el seminario, habían estado llevando a cabo un proceso gradual de consagración inversa del sitio, utilizando objetos sagrados cristianos en rituales diseñados para abrir portales espirituales que permitieran a estas entidades ejercer influencia directa sobre el mundo físico. Cada misa que se celebra aquí ahora alimenta su poder en lugar de honrar a su Cristo, declaró Tomás con una sonrisa que helaba la sangre. Cada oración que se recita, cada sacramento que se administra, todo ha sido corrompido para servir a nuestros verdaderos maestros. Pero quizás la revelación más aterradora fue cuando explicaron que su misión no se limitaba al Seminario San Carlos. Habían estado estableciendo contactos con estudiantes y profesores de otras instituciones religiosas en Lima, reclutando individuos susceptibles para expandir su red de influencia a través de todo el sistema educativo católico del virreinato. Tenemos colaboradores en el convento de San Francisco, en el colegio de Santo Tomás, incluso en la catedral misma, reveló Miguel. Algunos saben exactamente lo que están haciendo, otros simplemente creen que están explorando formas más profundas de espiritualidad, pero todos están sirviendo al mismo propósito final. Conforme los interrogatorios continuaban, se hizo evidente que los gemelos poseían habilidades que iban mucho más allá de lo que cualquier ser humano normal debería tener. Podían leer los pensamientos de sus interrogadores, predecir preguntas antes de que fueran formuladas, y manipular objetos sin tocarlos físicamente.
Más perturbador aún era su aparente inmunidad a las medidas espirituales tradicionales que normalmente se utilizaban para combatir influencias demoníacas. Agua bendita, crucifijos, reliquias de santos y oraciones de exorcismo no solo no los afectaban, sino que parecían fortalecerlos. Es como si hubieran encontrado una manera de convertir la energía espiritual positiva en combustible para sus poderes malignos, reportó el padre Carvajal en sus notas confidenciales. Todo lo que intentamos usar contra ellos parece ser absorbido y transformado en algo que aumenta su capacidad de causar daño. Esta resistencia a las medidas espirituales tradicionales forzó a los investigadores a considerar la posibilidad de que estuvieran enfrentando algo completamente nuevo en la experiencia de la Iglesia. Los casos de posesión demoníaca documentados en el pasado siempre habían mostrado cierta vulnerabilidad a los sacramentos y objetos sagrados, pero los gemelos Herrera parecían haber trascendido estas limitaciones. Durante una de las sesiones de interrogatorio, Tomás explicó esta aparente paradoja. Ustedes asumen que lo que representamos es opuesto a lo que ustedes llaman sagrado, pero la realidad es más compleja. Nosotros no rechazamos lo divino, simplemente accedemos a aspectos de la divinidad que su Iglesia ha elegido negar. Sus sacramentos nos fortalecen porque entendemos su verdadero propósito de maneras que ustedes no pueden comprender. Desesperado por encontrar una solución, Monseñor de Castilla decidió intentar un exorcismo formal, siguiendo los procedimientos establecidos por la Iglesia para casos de posesión demoníaca severa. Solicitó la asistencia del padre Antonio de Mendoza, el exorcista oficial del Arzobispado de Lima, un hombre con décadas de experiencia en estos casos. El exorcismo se programó para el 20 de octubre de 1743 y se tomaron todas las precauciones posibles. La capilla principal del seminario fue purificada con incienso y agua bendita, se colocaron reliquias de santos alrededor del perímetro, y un equipo de sacerdotes asistentes se preparó para apoyar al padre Mendoza durante el proceso. Sin embargo, desde el momento en que los gemelos fueron traídos a la capilla, quedó claro que algo no estaba funcionando como debería. En lugar de mostrar resistencia o agitación ante la presencia de los objetos sagrados, Tomás y Miguel parecían completamente tranquilos, casi aburridos. Cuando el padre Mendoza comenzó las oraciones de exorcismo tradicionales, los gemelos se miraron entre sí y comenzaron a reír. No era la risa histérica o desesperada que se esperaría de personas bajo extremo estrés espiritual, sino una risa genuina, como si encontraran la situación genuinamente divertida. Padre Mendoza, dijo Tomás interrumpiendo las oraciones, ¿realmente cree que sus palabras tienen algún poder sobre nosotros? Llevamos más de un año convirtiendo este lugar sagrado en un conducto para fuerzas que su Iglesia ni siquiera reconoce que existen. Lo que siguió desafió toda la experiencia previa del exorcista. En lugar de ser afectados por las oraciones, los gemelos comenzaron a recitar invocaciones en respuesta que parecían neutralizar completamente los efectos del exorcismo. Más aterrador aún, su presencia comenzó a afectar a los sacerdotes asistentes, varios de los cuales comenzaron a experimentar visiones perturbadoras y a cuestionar audiblemente su fe. El padre Mendoza se vio forzado a suspender el exorcismo cuando se dio cuenta de que, en lugar de expulsar entidades malignas de los gemelos, el proceso parecía estar permitiendo que esas entidades ejercieran mayor influencia sobre todos los presentes en la capilla. Conforme la investigación continuó, emergió una verdad aún más perturbadora sobre los orígenes de los gemelos Herrera. Su tío, don Rodrigo Herrera, cuando fue interrogado por las autoridades eclesiásticas, reveló información que había mantenido oculta durante años. Los gemelos no eran huérfanos ordinarios como había pretendido inicialmente. Sus padres, don Carlos Herrera y doña Isabel de Montoya, habían muerto en circunstancias extremadamente extrañas, cuando los niños tenían apenas 5 años. Según don Rodrigo,
La pareja había estado involucrada en prácticas ocultistas que habían heredado de tradiciones familiares que se remontaban a siglos antes de la conquista española. Mi hermano Carlos nunca fue un buen cristiano, confesó don Rodrigo con lágrimas en los ojos. Nuestra familia había guardado durante generaciones conocimientos que venían de los tiempos anteriores a los españoles, tradiciones que mezclaban la antigua religión inca con prácticas aún más antiguas. Carlos e Isabel creían que podían usar estos conocimientos para servir mejor a Dios, pero algo salió terriblemente mal. Según su testimonio, los padres de los gemelos habían muerto durante un ritual que había sido diseñado para consagrar a sus hijos como puentes entre mundos, individuos que podrían servir como intermediarios entre el reino físico y entidades espirituales poderosas. El ritual había funcionado, pero había tenido consecuencias que ninguno de los participantes había anticipado. Cuando encontré sus cuerpos, continuó don Rodrigo, estaban dispuestos en un círculo alrededor de los niños, que permanecían completamente ilesos pero cambiados. Sus ojos habían adquirido esa intensidad que ahora conocen, y ya no parecían completamente humanos. Pero eran mis sobrinos, y pensé que si los criaba en un ambiente cristiano piadoso, podrían superar cualquier influencia maligna que hubieran recibido. Esta revelación explicaba muchos de los misterios que habían rodeado a los gemelos desde su llegada al seminario. No habían sido corrompidos por influencias externas durante su tiempo en la institución. Habían llegado ya transformados con una agenda específica que habían estado ejecutando desde el primer día. El punto culminante de toda esta secuencia de eventos llegó en la madrugada del 28 de octubre de 1743. Esa noche, los gemelos simplemente desaparecieron del seminario sin dejar rastro físico de su partida. Sus celdas estaban vacías, sus posesiones habían desaparecido, y no había evidencia de que hubieran salido por ninguna de las puertas o ventanas del edificio. Sin embargo, habían dejado atrás algo que helaba la sangre de quienes lo descubrieron. En las paredes de sus celdas, tallados profundamente en la piedra, con una precisión que habría requerido herramientas especializadas y horas de trabajo, había símbolos y texto en un idioma que ninguno de los expertos consultados pudo identificar. Pero lo más perturbador no eran los símbolos mismos, sino el mensaje que habían dejado escrito en latín perfecto en una de las paredes. La obra ha comenzado. Lo que hemos sembrado aquí crecerá y se extenderá más allá de los límites de este lugar. Regresaremos cuando la cosecha esté lista. El Seminario San Carlos será recordado no como un lugar de formación de santos, sino como el sitio donde se abrieron las puertas a un nuevo orden espiritual. Junto al mensaje, habían dejado un inventario detallado de todos los objetos sagrados que habían utilizado en sus rituales durante su estancia en el seminario. La lista incluía reliquias de santos, cálices consagrados, hostias benditas y otros elementos que habían sido sistemáticamente profanados para servir a propósitos completamente opuestos a su intención original. La desaparición de los gemelos no marcó el final de su influencia en el Seminario San Carlos, sino el comienzo de una serie de eventos que amenazaron con destruir completamente la institución. En las semanas siguientes a su partida, varios estudiantes y profesores comenzaron a mostrar signos de lo que solo podía describirse como corrupción espiritual. El primer indicio de que algo terrible había sido desatado en el seminario llegó cuando 3 estudiantes que habían sido particularmente cercanos a los gemelos comenzaron a experimentar lo que describían como visiones instructivas. Durante sus oraciones regulares, reportaban que entidades que se identificaban como maestros superiores les aparecían y les enseñaban verdades más profundas sobre la naturaleza de la realidad espiritual. Andrés Maldonado, el mismo estudiante que había experimentado pesadillas después del incidente luminoso con los gemelos, ahora declaraba que había recibido revelaciones que contradecían directamente las enseñanzas católicas fundamentales.
Los maestros me han mostrado que lo que llamamos pecado es simplemente ignorancia, declaró durante una confesión con el padre Valdés. El bien y el mal son conceptos artificiales creados para limitar nuestro crecimiento espiritual verdadero. Más alarmante aún era el comportamiento de Diego Cervantes y Pablo Moreno, dos estudiantes de 15 años que habían comenzado a realizar sus propios rituales nocturnos en imitación de lo que habían observado hacer a los gemelos. Habían convertido una sección abandonada del ático del seminario en un espacio ceremonial donde practicaban invocaciones que habían aprendido de Tomás y Miguel antes de su desaparición. Nos enseñaron que existe un camino más directo hacia la comunicación con lo divino, explicó Diego, cuando fue confrontado por las autoridades del seminario. La oración tradicional y los sacramentos son métodos primitivos comparados con las técnicas que ellos conocían. Podemos lograr en minutos lo que otros estudiantes tardan años en alcanzar. Pero los efectos de la presencia de los gemelos se extendían mucho más allá de los estudiantes que habían estado directamente bajo su influencia. El padre Carvajal comenzó a notar que la atmósfera espiritual de todo el seminario había cambiado de manera sutil pero profunda. Durante las misas diarias, las oraciones que antes habían fluido naturalmente ahora se sentían forzadas y vacías. Los estudiantes reportaban dificultades para concentrarse durante la meditación, y varios profesores mencionaron que sus propias prácticas devocionales habían perdido la sensación de conexión divina que habían experimentado durante años. Es como si hubiera un velo entre nosotros y lo sagrado, escribió el Padre Santos en un informe confidencial al rector. Las palabras de las oraciones salen de nuestros labios, pero no parecen llegar más allá del techo de la capilla. Hay una pesadez espiritual en este lugar que no estaba presente antes de la llegada de esos niños. Más inquietante era el descubrimiento de que varios de los objetos sagrados del seminario habían sido alterados de maneras que no eran inmediatamente obvias. Crucifijos que habían estado en las paredes durante décadas, ahora tenían pequeñas marcas grabadas en su reverso. Libros de oración contenían anotaciones en los márgenes escritas en el mismo idioma incomprensible que los gemelos habían dejado tallado en sus celdas. Un examen más detallado reveló que estas modificaciones no habían sido hechas recientemente, sino que habían sido introducidas gradualmente durante los meses que los gemelos habían estado en el seminario. Era evidente que habían estado llevando a cabo una campaña sistemática de profanación que había pasado desapercibida hasta después de su partida. Alarmado por los reportes del Seminario San Carlos, el arzobispo de Lima, Monseñor Pedro Antonio de Barroeta y Ángel, ordenó una investigación completa de la institución. Un equipo de teólogos, exorcistas y especialistas en fenómenos sobrenaturales fue enviado para evaluar el daño espiritual y determinar qué medidas serían necesarias para purificar el seminario. La investigación, que duró 3 meses, reveló el alcance verdadero de lo que los gemelos habían logrado durante su estadía. No se habían limitado a realizar rituales ocasionales en el sótano de la capilla. Habían implementado un plan sistemático para consagrar todo el complejo del seminario a entidades que representaban una antítesis completa de los principios cristianos. Cada espacio sagrado en este edificio ha sido comprometido, reportó el padre Carvajal después de completar su análisis. Los gemelos utilizaron su acceso a todas las áreas del seminario para establecer puntos de anclaje espiritual que permiten la influencia continua de las entidades con las que estaban en comunicación. No estamos hablando de daño superficial que puede ser reparado con bendiciones simples. Estamos enfrentando una corrupción fundamental que penetra hasta los cimientos mismos de la institución. El informe también reveló que la influencia de los gemelos se había extendido más allá del seminario mismo. Habían establecido contactos con individuos en otras instituciones religiosas de Lima, creando una red de colaboradores que continuaban su trabajo incluso después de su desaparición.
3 sacerdotes del convento de San Francisco fueron encontrados en posesión de textos que contenían las mismas invocaciones y símbolos que los gemelos habían utilizado. 2 profesores del Colegio de Santo Tomás admitieron haber recibido instrucción espiritual avanzada de los hermanos Herrera durante encuentros secretos fuera de sus respectivas instituciones. Basándose en las recomendaciones de los investigadores, el arzobispado ordenó un proceso de purificación que no tenía precedentes en la historia de la Iglesia en América. Todo el complejo del Seminario San Carlos sería sometido a un exorcismo masivo que duraría 40 días y 40 noches, involucrando a más de 20 sacerdotes trabajando en turnos continuos. El proceso comenzó el 1 de diciembre de 1743, con una ceremonia que pretendía deshacer sistemáticamente cada profanación que los gemelos habían realizado. Cada habitación, cada pasillo, cada objeto sagrado fue sometido a rituales de purificación diseñados específicamente para contrarrestar los tipos de influencias malignas que habían sido documentadas. Sin embargo, desde los primeros días del proceso de purificación, quedó claro que la tarea sería mucho más difícil de lo que nadie había anticipado. Los sacerdotes involucrados en el exorcismo comenzaron a reportar resistencia sobrenatural que iba mucho más allá de lo que habían experimentado en casos previos. Durante las sesiones de purificación, los sacerdotes escuchaban voces que les hablaban directamente, desafiando no solo su autoridad espiritual, sino también su comprensión fundamental de la doctrina católica. Estas voces, que parecían venir de los mismos muros del edificio, presentaban argumentos teológicos sofisticados que cuestionaban los principios básicos del cristianismo. No estamos simplemente expulsando demonios, escribió el padre Mendoza en su diario durante la tercera semana del proceso. Estamos enfrentando una forma de inteligencia maligna que comprende nuestros métodos mejor que nosotros mismos. Es como si hubiera aprendido nuestras técnicas y desarrollado defensas específicas contra ellas. Conforme el proceso de purificación continuaba, los fenómenos sobrenaturales en el seminario se intensificaron en lugar de disminuir. Los sacerdotes reportaron apariciones de figuras sombrías que se movían por los pasillos durante las horas de exorcismo, objetos que se movían sin causa física aparente y temperaturas que fluctuaban dramáticamente sin explicación natural. Pero lo más perturbador era la aparición periódica de los propios gemelos. Varios sacerdotes juraron haber visto a Tomás y Miguel caminando por el seminario durante las sesiones de purificación, observando los procedimientos con expresiones de diversión condescendiente. Estas apariciones no eran vagas o ambiguas, como típicamente se reportan los avistamientos de fantasmas. Los testigos describían encuentros detallados, donde los gemelos les hablaban directamente, ofreciendo comentario crítico sobre los métodos de purificación que estaban siendo empleados. Padre Mendoza, le dijo Tomás durante una de estas apariciones, ¿realmente cree que puede deshacer años de trabajo con algunas oraciones y agua bendita? Lo que hemos establecido aquí trasciende los métodos tradicionales de su iglesia. Hemos creado algo completamente nuevo, una síntesis de tradiciones espirituales que su ortodoxia limitada no puede comprender, mucho menos neutralizar. Miguel añadía, durante una aparición separada, cada palabra que recitan en sus exorcismos alimenta el sistema que hemos creado. No están purificando este lugar, están fortaleciendo los vínculos que establecimos con nuestros verdaderos maestros. Después de 40 días de esfuerzos intensivos, el equipo de exorcistas se vio forzado a admitir que no había logrado purificar efectivamente el Seminario San Carlos. De hecho, la condición espiritual de la institución parecía haber empeorado durante el proceso. Más de la mitad de los sacerdotes involucrados en el exorcismo habían experimentado crisis de fe que los llevaron a cuestionar aspectos fundamentales de su vocación religiosa. 3 habían sufrido colapsos nerviosos que requerían tratamiento médico extensivo. 1 había abandonado completamente el sacerdocio,
declarando que había visto demasiado para mantener cualquier ilusión sobre la naturaleza benevolente de lo divino. El padre Carvajal, en su informe final, fue brutalmente honesto sobre el fracaso del proceso. Hemos enfrentado algo que está más allá de nuestros métodos tradicionales. Los gemelos Herrera no eran simplemente individuos poseídos por entidades demoníacas. Eran agentes de una forma de mal que había evolucionado específicamente para resistir nuestras técnicas de purificación. Han creado algo que es, en esencia, un virus espiritual que infecta y corrompe todos los esfuerzos para eliminarlo. Enfrentado con la imposibilidad de purificar el Seminario San Carlos mediante métodos convencionales, el arzobispado tomó una decisión sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica en América. La institución sería clausurada permanentemente y el edificio sería demolido hasta sus cimientos. La decisión fue tomada en secreto, ya que las autoridades eclesiásticas temían que el conocimiento público de que una institución religiosa había sido tan completamente comprometida por fuerzas malignas podría causar pánico masivo y erosionar la confianza en la Iglesia en general. Los estudiantes y profesores restantes fueron transferidos a otras instituciones, después de evaluaciones individuales extensivas, para determinar si habían sido afectados por la contaminación espiritual del seminario. Varios estudiantes fueron enviados a monasterios remotos para periodos de purificación espiritual intensiva que duraron años. El proceso de demolición comenzó en marzo de 1744, pero incluso este proceso presentó desafíos sobrenaturales. Los trabajadores reportaron herramientas que se rompían inexplicablemente, accidentes que parecían ser causados por fuerzas invisibles, y la aparición constante de los gemelos supervisando la destrucción de su antigua escuela. Es como si no quisieran que destruyamos su obra, reportó el capataz de la demolición. Cada día enfrentamos problemas que no tienen explicación natural, piedras que se niegan a caer cuando deberían, muros que parecen repararse solos durante la noche, y siempre esos dos niños observando desde algún lugar donde no deberían poder estar. El 15 de octubre de 1744, exactamente un año después de su desaparición original, los gemelos Herrera reaparecieron en Lima. No regresaron al sitio del seminario demolido, sino que aparecieron simultáneamente en tres ubicaciones diferentes: la Catedral de Lima, el Palacio Arzobispal y la Iglesia de San Pedro. Esta reaparición múltiple desafió las leyes básicas de la física, pero fue documentada por docenas de testigos confiables que juraron haber visto e interactuado con los gemelos en los tres lugares al mismo tiempo. En la catedral, Tomás apareció durante la misa mayor, caminando calmadamente por el pasillo central hasta el altar. No mostró respeto por el sacramento que se estaba celebrando. En lugar de eso, se dirigió directamente al arzobispo y le habló en voz alta suficiente para que toda la congregación escuchara. «Excelencia», dijo con esa voz que había madurado durante su año de ausencia, pero mantenía la cadencia inquietante que lo había caracterizado. «Hemos regresado para completar lo que comenzamos. La destrucción de nuestro seminario no ha debilitado nuestro trabajo. Simplemente nos ha liberado para expandir nuestras operaciones a una escala que no habríamos podido alcanzar dentro de los confines de una sola institución». Simultáneamente, en el Palacio Arzobispal, Miguel aparecía en la oficina privada del arzobispo, que se encontraba precisamente en la catedral, presenciando la aparición de su hermano. Esta imposibilidad física fue confirmada por múltiples testigos en ambas ubicaciones. En San Pedro, ambos gemelos aparecieron juntos, dirigiéndose a la congregación durante el sermón dominical. Su mensaje fue directo y aterrador: la Iglesia Católica en Lima ha sido irreversiblemente comprometida. Cada sacramento que se administre de ahora en adelante alimentará nuestro trabajo. Cada oración que se recite fortalecerá nuestros vínculos con nuestros maestros. Agradecemos su cooperación involuntaria en la construcción de un nuevo orden espiritual.
Las apariciones múltiples de los gemelos marcaron el comienzo de una crisis espiritual que se extendería por décadas en Lima. Muchos católicos devotos abandonaron la práctica religiosa formal, aterrorizados por la posibilidad de que sus actos de devoción pudieran estar sirviendo inadvertidamente a propósitos malignos. Otros se volcaron hacia formas más extremas de religiosidad, buscando purificación a través de penitencias severas y prácticas ascéticas que esperaban pudieran contrarrestar cualquier contaminación espiritual a la que hubieran estado expuestos. Los efectos no se limitaron a los laicos. Numerosos sacerdotes y religiosos experimentaron crisis vocacionales que los llevaron a cuestionar la efectividad de los sacramentos y la validez de su ordenación. Las ordenaciones sacerdotales en Lima disminuyeron drásticamente durante la década siguiente, ya que pocos jóvenes se sentían llamados a una vocación que había sido tan públicamente comprometida. El padre Carvajal, que había liderado los esfuerzos para comprender y combatir la influencia de los gemelos, dedicó el resto de su vida a estudiar lo que él llamó evolución espiritual del mal. Sus escritos, que permanecen clasificados en los archivos secretos del Vaticano, documentan sus teorías sobre cómo entidades malignas pueden adaptarse y evolucionar en respuesta a las técnicas tradicionales de la Iglesia para combatirlas. Los gemelos Herrera representan algo completamente nuevo en nuestra experiencia, escribió en sus notas finales. No eran simplemente agentes del mal, eran innovadores que habían desarrollado métodos para pervertir las estructuras sagradas mismas que utilizamos para combatir la influencia demoníaca. Han creado un precedente que podría inspirar futuras manifestaciones de mal que serán aún más difíciles de detectar y neutralizar. Durante los siguientes 200 años, los avistamientos de los gemelos Herrera se convirtieron en una parte constante del folclore religioso de Lima. Cada 15 de octubre, el aniversario de su primera desaparición, residentes de toda la ciudad reportaban encuentros con dos niños de apariencia angelical que aparecían en iglesias, conventos y otras instituciones religiosas. Estos avistamientos seguían un patrón consistente. Los gemelos aparecían siempre vestidos con las túnicas de seminaristas que habían usado durante su tiempo en San Carlos, pero estas ropas nunca mostraban signos de edad o deterioro. Hablaban con las personas que encontraban, ofreciendo enseñanzas espirituales superiores y invitando a individuos seleccionados a unirse a lo que describían como la verdadera iglesia. Un patrón particularmente inquietante emergió cuando los investigadores comenzaron a rastrear a las personas que reportaban estos encuentros. Un porcentaje significativo experimentaba cambios dramáticos en sus creencias y prácticas religiosas en los meses siguientes a sus avistamientos. Algunos abandonaban completamente el cristianismo, otros desarrollaban interpretaciones heterodoxas de la doctrina católica que incorporaban elementos que claramente no provenían de fuentes cristianas tradicionales. Más perturbador aún era el destino de aquellos individuos que aceptaban las invitaciones de los gemelos para recibir instrucción más profunda. Estos individuos simplemente desaparecían sin dejar rastro de su paradero y sin que sus familias volvieran a tener noticias de ellos. Las investigaciones eclesiásticas de estos casos revelaron un patrón. Las personas que desaparecían después de encuentros con los gemelos eran invariablemente individuos con conocimientos especiales sobre tradiciones espirituales precolombinas, familias que habían mantenido secretos ancestrales, o individuos que poseían lo que podría describirse como sensibilidad psíquica natural. En 1943, exactamente 200 años después de la desaparición original de los gemelos, la Iglesia Católica inició una investigación moderna del caso, utilizando métodos que no habían estado disponibles en el siglo XVIII. Un equipo de investigadores que incluía psicólogos, antropólogos, historiadores y teólogos fue ensamblado para estudiar todos los aspectos del fenómeno de los gemelos Herrera.
Esta investigación reveló detalles que habían pasado desapercibidos durante las investigaciones originales del siglo XVIII. Los gemelos no habían sido casos aislados, sino parte de un patrón más amplio de individuos con habilidades similares que habían aparecido periódicamente a lo largo de la historia colonial de América. Registros misioneros del siglo XVI documentaban casos de niños indígenas que mostraban habilidades sobrenaturales similares a las de los gemelos, pero que habían sido interpretados como manifestaciones de santidad natural. Una reexaminación de estos casos bajo la luz de lo aprendido sobre los Herrera sugería que muchos de estos niños santos habían sido en realidad agentes de tradiciones espirituales precolombinas que habían encontrado maneras de operar dentro de estructuras cristianas. La investigación también reveló conexiones entre el caso de los gemelos y eventos similares en otras partes del Imperio Español. Archivos en México, Colombia y Argentina contenían referencias a hermanos santos que habían causado disrupciones similares en instituciones religiosas durante el periodo colonial. Los investigadores modernos desarrollaron varias teorías para explicar el fenómeno de los gemelos Herrera. La más ampliamente aceptada dentro de los círculos especializados sugiere que los gemelos representaban la culminación de tradiciones espirituales precolombinas que habían sobrevivido a la conquista española, manteniéndose ocultas dentro de las estructuras impuestas por el cristianismo. Según esta teoría, las entidades con las que los gemelos comunicaban no eran demonios en el sentido cristiano tradicional, sino manifestaciones de sistemas de creencias ancestrales que habían encontrado maneras de adaptarse y evolucionar dentro del nuevo paradigma religioso. Los gemelos habrían servido como catalizadores para un proceso de reconquista espiritual que buscaba restaurar elementos de las tradiciones precolombinas utilizando la infraestructura de la Iglesia Católica. Una teoría alternativa, menos popular pero igualmente inquietante, sugiere que los gemelos representaban algo completamente nuevo, una evolución de la conciencia humana que había trascendido las limitaciones tradicionales de tiempo, espacio y moralidad. Según esta perspectiva, sus habilidades sobrenaturales y su resistencia a los métodos de purificación tradicionales indicaban que habían accedido a formas de existencia que estaban más allá de la comprensión humana normal. Independientemente de cuál teoría sea correcta, el impacto de los gemelos Herrera en la historia religiosa de América Latina es innegable. Su caso estableció precedentes que influyeron en cómo la Iglesia Católica abordaría casos similares durante los siglos siguientes. Nuevos protocolos fueron desarrollados para la evaluación de fenómenos sobrenaturales en instituciones religiosas, con énfasis especial en la detección temprana de influencias que podrían comprometer la integridad espiritual de seminarios y conventos. Sistemas de vigilancia más rigurosos fueron implementados para monitorear las actividades de estudiantes que mostraran habilidades o conocimientos inusuales. Quizás más significativamente, el caso de los gemelos llevó a un reconocimiento dentro de la Iglesia de que las tradiciones espirituales precolombinas representaban desafíos más complejos de lo que previamente se había entendido. Ya no era suficiente simplemente prohibir prácticas ancestrales. Era necesario comprender cómo estas tradiciones podrían manifestarse dentro de contextos aparentemente cristianos. Los reportes de avistamientos de los gemelos Herrera continuaron hasta bien entrado el siglo XX. En 1943, el bicentenario de su desaparición original, más de 50 personas en Lima reportaron encuentros con dos jóvenes que coincidían exactamente con las descripciones históricas de Tomás y Miguel. Estos avistamientos modernos mostraron que los gemelos no habían envejecido durante los 2 siglos transcurridos. Aparecían exactamente como habían sido descritos en 1743, niños de 13 años, con una belleza angelical perturbadora y ojos que parecían contener conocimientos que ningún ser humano debería poseer. Los encuentros modernos seguían el mismo patrón que los históricos. Los gemelos aparecían en iglesias y otros lugares sagrados,
identificaban individuos con sensibilidades espirituales especiales y ofrecían enseñanzas que prometían acceso a verdades superiores. Aquellos que aceptaban sus invitaciones desaparecían, añadiendo sus nombres a una lista que ahora incluía cientos de personas a lo largo de 2 siglos. En 1950, después de décadas de investigación y debate interno, la Iglesia Católica tomó la decisión oficial de clasificar el caso de los gemelos Herrera como fenómeno sobrenatural de origen incierto con potencial para daño espiritual significativo. Esta clasificación reconocía que, independientemente de la naturaleza exacta de los gemelos, su influencia era fundamentalmente incompatible con la práctica católica ortodoxa. Se emitieron instrucciones confidenciales a todas las instituciones religiosas en América Latina, proporcionando protocolos específicos para lidiar con cualquier manifestación similar. Estas instrucciones permanecen clasificadas, pero se sabe que incluyen procedimientos para evacuación inmediata de instituciones comprometidas y métodos de purificación que van mucho más allá de los exorcismos tradicionales. La decisión también incluía el reconocimiento oficial de que algunos aspectos del caso permanecían más allá de la comprensión humana. Los archivos del caso fueron sellados indefinidamente, con acceso restringido solo a investigadores específicamente autorizados por el Vaticano. A pesar de más de 2 siglos de investigación, muchas preguntas sobre los gemelos Herrera permanecen sin respuesta. ¿Eran realmente hermanos o simplemente entidades que habían adoptado esa apariencia? ¿Qué les ocurrió durante su año de ausencia del seminario? ¿Cómo lograron desarrollar resistencia a métodos de purificación que habían sido efectivos durante siglos? Quizás la pregunta más inquietante es si los gemelos representaron un caso único o si son parte de un fenómeno más amplio que continúa manifestándose de maneras que aún no hemos aprendido a reconocer. Los patrones de desapariciones inexplicables cerca de instituciones religiosas, reportes de niños con habilidades sobrenaturales, y la persistencia de tradiciones espirituales ancestrales sugieren que la historia de los gemelos Herrera podría ser solo un capítulo en una narrativa mucho más grande y más compleja. El legado más duradero de los gemelos Herrera no son las preguntas que su caso deja sin respuesta, sino la lección fundamental que enseña sobre la naturaleza compleja del bien y el mal en el mundo espiritual. Su historia demuestra que la santidad aparente puede ser una máscara para influencias que van directamente contra todo lo que las tradiciones religiosas establecidas consideran sagrado. Más importante aún, su caso ilustra los peligros de asumir que entendemos completamente las fuerzas espirituales que operan en nuestro mundo. Los métodos tradicionales para combatir el mal pueden ser insuficientes cuando ese mal ha evolucionado específicamente para resistir esos métodos. La historia de los gemelos nos recuerda que la vigilancia espiritual es un proceso constante que requiere adaptación continua. Lo que funcionó para proteger a generaciones anteriores de influencias malignas puede no ser suficiente para las manifestaciones contemporáneas de esas mismas fuerzas. Finalmente, el caso de los gemelos Herrera nos enseña que la verdadera protección espiritual no viene de confiar ciegamente en instituciones o métodos establecidos, sino de mantener una capacidad constante para discernir entre influencias genuinamente benevolentes y aquellas que simplemente han aprendido a imitar la apariencia de la santidad. En un mundo donde las líneas entre el bien y el mal pueden ser deliberadamente borradas por entidades que comprenden nuestros métodos de discernimiento mejor que nosotros mismos, la única defensa verdadera es una vigilancia que va más allá de las apariencias superficiales y examina cuidadosamente los frutos verdaderos de cualquier influencia espiritual. La historia de los gemelos Herrera permanece como una advertencia eterna que incluso en los lugares más sagrados, bajo las apariencias más angelicales, pueden ocultarse fuerzas que representan lo opuesto exacto de todo lo que pretendemos servir y proteger. ¿Qué opinas de esta historia
que desafía todo lo que creías saber sobre la inocencia infantil y la pureza religiosa. ¿Crees que casos como este podrían estar ocurriendo en instituciones religiosas contemporáneas sin ser reconocidos? Si esta historia de los gemelos malditos te ha mantenido en tensión, dale like para apoyar nuestro trabajo investigativo. Comparte con alguien que ame los misterios históricos y déjanos en los comentarios de qué país nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estos secretos enterrados del pasado que merecen ser conocidos. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte más relatos escalofriantes como este. Nos vemos en la próxima historia, donde continuaremos explorando los misterios más oscuros que la historia oficial prefiere mantener en silencio.